Mi propio hijo tendría el descaro de invadir mi casa y tratarla como si fuera suya. Pero ahí estaba Rafael, con esa sonrisa arrogante, entregándole a Renata las llaves de mi apartamento, como si tuviera derecho a decidir quién vive en la propiedad que compré con mis propias manos y el sudor de mi frente. Los gritos de alegría de mi nuera resonaron por toda la sala como dagas clavándose en mi corazón. «Por fin tenemos nuestro hogar», gritaba, saltando como una niña mimada mientras abrazaba las llaves que Rafael había tomado de mi mesa sin siquiera preguntarme. Lo que más me dolió fue escuchar sus palabras siguientes. «Sabía que tu mamá entendería que como somos familia, tenemos derecho a vivir aquí también». Como si yo fuera una intrusa en mi propia casa. Como si todo mi sacrificio no hubiera significado absolutamente nada para ellos. Como si 68 años de vida, de trabajo, de entrega, pudieran borrarse con una simple decisión tomada a mis espaldas. Adopté a Rafael cuando tenía apenas 5 años. Era un niño abandonado en un orfanato de las afueras de la ciudad, con ojos tristes que me partieron el corazón desde el primer momento que lo vi. No podía tener hijos propios, y cuando vi a ese pequeño sentado solo en un rincón, supe que el destino nos había unido. Le di todo lo que una madre puede dar: educación, amor incondicional, oportunidades que yo nunca tuve en mi infancia marcada por la pobreza. Trabajé doble turno durante años para pagarle la universidad. Mientras otras madres dormían, yo estaba limpiando oficinas, planchando ropa ajena, haciendo todo lo necesario para que él tuviera un futuro digno. Me sacrifiqué hasta el último centavo, renuncié a vacaciones, a ropa nueva, a pequeños lujos, todo para que mi hijo pudiera convertirse en el hombre exitoso que es hoy. Y ahora, a los 40 años, casado con una mujer que solo ve signos de peso cuando me mira, había decidido que mi apartamento también le pertenecía. Sin consultarme. Sin agradecerme. Simplemente tomando lo que consideraba suyo por derecho de sangre que ni siquiera compartíamos. «Mamá, ya hablamos de esto», me dijo Rafael con esa voz condescendiente que había desarrollado desde que se casó con Renata. «Renata y yo necesitamos nuestro espacio, pero también queremos cuidarte. Es perfecto, todos vivimos juntos, como una familia unida. Tú ya no tienes que preocuparte por nada, nosotros nos hacemos cargo de todo». Sus palabras sonaban dulces como miel envenenada, pero sus ojos me decían otra cosa completamente diferente. Había una frialdad ahí que nunca había visto antes. Una determinación férrea que me hizo entender que esta no era una petición, no era una sugerencia amable. Era una declaración de guerra disfrazada de cariño filial. Renata se colgó de su brazo como una sanguijuela, mirándome con una sonrisa que no llegaba a sus ojos calculadores. «Doña Adelia, va a ser maravilloso vivir todas juntas. Yo puedo ayudarla con las tareas de la casa, cocinar, limpiar, y Rafael puede encargarse de administrar las cuentas, de manejar los gastos. Usted ya no tendrá que preocuparse por nada de eso. Puede descansar, relajarse, disfrutar de sus años dorados». La forma en que pronunció «ayudarla» me hizo entender inmediatamente que en su mente retorcida, yo me había convertido de la noche a la mañana en la empleada doméstica de mi propia casa. La ironía era tan cruel y absurda que casi me hizo reír a carcajadas. Casi. Además, continuó Renata con esa voz melosa que ya había aprendido a detestar, este apartamento es demasiado grande para una persona sola. Es un verdadero desperdicio de espacio. Rafael tiene todo el derecho del mundo a estar aquí, al fin y al cabo es su familia, ¿no es cierto? Su familia. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza como campanas funerarias. Como si yo no fuera la que lo crié desde que era un niño asustado y traumatizado. Como si yo no fuera la que lo alimentó, lo vistió, lo consoló en sus noches de pesadilla cuando despertaba gritando por sus padres biológicos. Como si yo no fuera la que lo llevó al hospital cuando se enfermó de neumonía, la que pagó cada libro, cada uniforme escolar, cada sueño que tuvo, cada meta que se propuso alcanzar. Esa primera noche, mientras los escuchaba reír y planear cómo iban a reorganizar mi hogar, me quedé despierta en mi habitación, mirando las paredes que había pintado con tanto amor años atrás. La única habitación que me habían permitido conservar, como si fuera una generosa concesión de su parte, como si fuera una invitada tolerada en mi propia casa. Las risas que llegaban desde la sala me atravesaban como cuchillos. Escuchaba a Renata hacer planes para cambiar los muebles, para redecorar según su gusto, para convertir mi hogar en el suyo. Y Rafael, mi hijo, el niño al que había amado más que a mi propia vida, simplemente asentía y la apoyaba en cada decisión.
Nunca les dije que además del apartamento, tenía otros ahorros considerables guardados en diferentes bancos. Nunca les mencioné la herencia sustancial de mi difunto esposo Antonio, que había invertido sabiamente durante años con la ayuda de un asesor financiero discreto. Nunca hablé de las propiedades que había comprado en silencio a lo largo de los años, pensando siempre en asegurar mi futuro y el de mi familia. Pensé que no era necesario presumir de mi situación económica. Pensé que el amor incondicional, la gratitud natural de un hijo hacia su madre, y los lazos familiares que habíamos construido durante décadas serían suficientes para mantener unida nuestra familia. Qué ingenua había sido. Qué tremendamente equivocada estaba. Pero esa noche, acostada en la oscuridad de mi propia habitación, en mi propia casa, sintiéndome como una refugiada en mi propio hogar, algo profundo y primitivo cambió dentro de mí. Una llama pequeña pero feroz comenzó a arder en mi pecho, alimentada por años de sacrificio no reconocido y amor no correspondido. Ellos creían que no tenía opciones. Creían que me habían acorralado como a un animal herido. Creían que por ser una mujer mayor, sola y aparentemente vulnerable, podían hacer conmigo lo que se les diera la gana. No tenían la menor idea de lo que estaba por venir. No sabían con quién se habían metido realmente. La guerra apenas comenzaba. La primera semana de convivencia forzada me mostró exactamente quiénes eran en realidad las personas que había criado y acogido en mi hogar. Rafael ya no era el niño tímido que solía abrazarme antes de dormir. Se había convertido en un extraño frío y calculador que me hablaba como si fuera una carga molesta que había que soportar. «Mamá, necesitamos hablar sobre las reglas de la casa», me dijo una mañana mientras yo preparaba el desayuno para los tres. Renata estaba sentada en la mesa, limándose las uñas con una expresión de aburrimiento supremo, como si la conversación no fuera con ella, aunque sabía perfectamente que había sido idea suya. «¿Reglas?», pregunté, sintiendo como se me hacía un nudo en el estómago. «¿De qué reglas hablas, Rafael? Esta es mi casa». Renata soltó una risa seca y despectiva que me heló la sangre. «Ay, doña Adelia, no sea tan dramática. Solo queremos organizar mejor la convivencia para que todos estemos cómodos. Es lo más natural del mundo cuando varias personas viven bajo el mismo techo». Rafael asintió, mirándome con esa nueva frialdad que había desarrollado. «Exactamente. Por ejemplo, Renata va a encargarse de la cocina a partir de ahora. Ella cocina muy bien y tú ya tienes edad para descansar de esas tareas pesadas. También vamos a reorganizar los horarios del baño. Nosotros nos levantamos temprano para ir a trabajar, así que necesitamos prioridad en las mañanas». Me quedé paralizada con la espátula en la mano, viendo cómo mi vida se desmoronaba pedazo a pedazo. ¿Prioridad en el baño? ¿En mi propio apartamento? «No lo veas así, mamá», continuó Rafael con esa voz paternalista que me daba náuseas. «Piénsalo como una oportunidad para relajarte. Ya trabajaste suficiente en tu vida. Ahora puedes descansar mientras nosotros nos hacemos cargo de todo». Renata se levantó de la mesa y se acercó a mí con una sonrisa que no engañaba a nadie. «Además, yo tengo ideas fabulosas para redecorar. Estos muebles están muy pasados de moda, muy anticuados. Necesitamos algo más moderno, más fresco. Rafael ya me dio permiso para cambiar todo lo que necesite». «Permiso». La palabra salió de mi boca como un susurro ahogado. «Rafael te dio permiso para cambiar los muebles de mi casa». «Bueno», Rafael se aclaró la garganta, evitando mi mirada. «Técnicamente ahora es nuestra casa, ¿no? Somos una familia. Lo que es tuyo es nuestro, y lo que es nuestro es tuyo. Así funcionan las familias unidas». Esa frase se clavó en mi corazón como una puñalada. Lo que es tuyo es nuestro. Pero curiosamente, nunca mencionaban qué era lo que ellos aportaban a esta supuesta comunidad familiar. Rafael tenía un trabajo decente como contador, pero aparentemente su sueldo era solo para sus gastos personales. Renata trabajaba medio tiempo en una boutique, pero su dinero se esfumaba en ropa, maquillaje y caprichos. Los gastos de la casa, la comida, los servicios, todo seguía saliendo de mi jubilación y mis ahorros. Pero ahora, según su lógica retorcida, yo no tenía derecho a opinar sobre cómo se gastaba mi propio dinero en mi propia casa. «Una cosa más», añadió Renata mientras se retocaba el labial frente al espejo del comedor. «Mauricio va a venir a quedarse unos días. Es mi hermano,
Está pasando por un momento difícil y necesita un lugar donde quedarse mientras encuentra trabajo. ¿Tu hermano? Aquí. Me aferré al respaldo de una silla para no caerme. Sin consultarme. Rafael suspiró como si fuera una niña caprichosa haciendo un berrinche. Mamá, solo van a ser unos días. Mauricio es buena gente, te va a caer bien. Además, puede ayudar con algunas reparaciones que necesita el apartamento. Es muy hábil con las herramientas. ¿Qué reparaciones? Mi apartamento está perfecto. Renata y Rafael intercambiaron una mirada cómplice que me dejó helada. Bueno, dijo ella, hay algunas cosas que queremos cambiar. Por ejemplo, esa pared que separa la cocina del comedor. Está muy cerrado todo, muy anticuado. Mauricio puede tumbarla y hacer un concepto abierto, más moderno. ¿Tumbar paredes? En mi apartamento. Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. No te preocupes, Rafael puso una mano condescendiente en mi hombro. Nosotros nos hacemos cargo de todos los gastos y permisos. Tú no tienes que hacer nada, solo relajarte y disfrutar de la renovación. Con mis propios ahorros, por supuesto. Aunque eso no lo dijeron explícitamente, ambos sabíamos perfectamente de dónde iba a salir el dinero para sus proyectos de remodelación. Esa tarde, mientras ellos salieron supuestamente a trabajar, me senté en mi sillón favorito y por primera vez en semanas, lloré. Lloré por el hijo que había perdido sin darme cuenta. Lloré por la ingenuidad que me había llevado a esta situación. Lloré por los años de sacrificio que habían sido pisoteados como si no valieran nada. Pero entre las lágrimas, comenzó a cristalizarse una idea. Una idea que al principio me asustó, pero que gradualmente fue tomando forma y solidez en mi mente. Ellos creían que conocían a Adelia López. Creían que sabían exactamente con quién estaban tratando. Pensaban que era una viejita indefensa, fácil de manipular, sin recursos ni opciones. No tenían idea de lo equivocados que estaban. Esa misma tarde tomé mi teléfono y busqué en mis contactos un número que no había usado en años. Tomás Herrera, mi asesor financiero y viejo amigo de mi difunto esposo. Si iba a salir de esta situación, necesitaba planear cada movimiento cuidadosamente. Tomás, dije cuando contestó, necesito verte urgentemente. Y necesito que sea completamente confidencial. La primera fase de mi plan estaba a punto de comenzar. Ellos querían jugar sucio. Perfecto. Pero iban a descubrir que yo conocía ese juego mucho mejor de lo que imaginaban. Al final del día, cuando regresaron a casa con bolsas de compras que claramente habían pagado con dinero que no tenían, los recibí con una sonrisa. Una sonrisa que guardaba secretos que pronto cambiarían todo. ¿Cómo les fue en el trabajo?, pregunté con dulzura. Muy bien, mamá, respondió Rafael. Mañana Mauricio viene con sus herramientas para empezar con la remodelación. ¡Qué maravilloso!, dije, manteniendo la sonrisa. Estoy segura de que va a ser muy interesante. Si hubieran prestado atención, habrían notado algo diferente en mi voz. Algo que debería haberlos puesto en alerta. Pero estaban demasiado ocupados planeando cómo gastar mi dinero para notar que la dulce y sumisa Adelia López había comenzado a despertar. Mauricio llegó al día siguiente como una tormenta destructiva. Era un hombre de 35 años, con tatuajes en los brazos y una actitud que gritaba problemas desde el primer momento que cruzó la puerta de mi apartamento. No tocó el timbre, no pidió permiso. Simplemente entró como si fuera su casa, cargando una maleta rota y una caja de herramientas que parecía haber visto mejores días. «Cuñada», gritó al verme, abrazándome con una familiaridad repugnante que me hizo retroceder instintivamente. «Renata me ha contado tanto de usted. Qué suerte que tenga una familia tan unida y generosa. No cualquier persona abriría su casa así de fácil». La forma en que dijo «generosa» me hizo entender inmediatamente que Renata le había contado exactamente qué tipo de situación había aquí. Mauricio sabía perfectamente que estaba invadiendo mi espacio, y le daba igual. De hecho, parecía disfrutarlo. «Mauricio, bienvenido», logré decir, manteniendo la compostura. «Renata me dijo que te vas a quedar unos días». Se rió con una carcajada que me puso los nervios de punta. «Unos días, unas semanas. Ya veremos cómo van las cosas. El trabajo está muy difícil ahora, pero mientras tanto puedo ayudar con las mejoras de la casa».
Renata tiene ideas fabulosas para modernizar todo esto. Rafael apareció desde la cocina con una cerveza en la mano. Mauricio, hermano, qué bueno que llegaste. ¿Ya viste lo que tenemos planeado? Sin siquiera dirigirse a mí, los tres comenzaron a caminar por mi apartamento como si fuera un proyecto de construcción. Mauricio tocaba las paredes, golpeaba con los nudillos, hacía comentarios técnicos sobre que se podía tumbar y que no. Esta pared definitivamente se puede quitar, declaró, señalando la que separaba mi cocina del comedor. Y esa otra también. Vamos a hacer un espacio completamente abierto, muy moderno. Aquí donde está este closet podemos poner una barra de bar. Va a quedar espectacular. ¿Mi closet?, interrumpí, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Ahí guardo toda mi ropa. Renata me miró con esa condescendencia que ya había aprendido a odiar. Ay, doña Adelia, usted no necesita tanto espacio para ropa. A su edad ya no se arregla tanto. Podemos poner sus cosas en una cómoda más pequeña, más práctica. Mauricio asintió entusiastamente. Exacto. Los adultos mayores necesitan menos espacio, es más fácil para ellos mantener todo organizado. Además, este closet está en el lugar perfecto para la barra. Me quedé ahí parada, viendo cómo planeaban destruir mi hogar pedazo a pedazo, redistribuir mis espacios según sus caprichos, y hablar de mí como si fuera un mueble viejo que había que reacomodar para hacer lugar a sus ideas. ¿Y de dónde va a salir el dinero para todo esto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Rafael me puso una mano en el hombro con esa actitud paternalista que me daba náuseas. Mamá, no te preocupes por esos detalles. Nosotros nos hacemos cargo de todo. Solo necesitamos acceso a tu cuenta para comprar los materiales y pagar a Mauricio por su trabajo. Acceso a mi cuenta. Las palabras salieron de mi boca como un susurro incrédulo. Es lo más práctico, intervino Renata. Rafael puede manejar todos los gastos desde una sola cuenta. Así no tienes que estar preocupándote por facturas y pagos. Es como tener un administrador personal gratuito. Mauricio se rió. ¡Qué familia tan organizada! Ojalá yo tuviera esa suerte. Bueno, doña Adelia, ¿dónde me puedo instalar? Necesito un lugar para mis cosas y para trabajar en los planos. Estaba pensando, dijo Rafael, que mamá se puede cambiar al cuarto más pequeño. El principal es perfecto para Mauricio mientras está aquí trabajando, y después Renata y yo nos mudamos ahí. Es más lógico. Me quedé paralizada. No solo querían mi dinero, mis espacios, mis decisiones. Ahora querían mi propia habitación. Ese cuarto es donde he dormido durante 5 años, logré decir. Exactamente, Renata sonrió como si fuera la cosa más natural del mundo. 5 años es mucho tiempo en el mismo lugar. Un cambio te va a hacer bien. El cuarto pequeño es más acogedor para una persona sola, más íntimo. Esa noche, mientras trasladaba mis cosas más importantes al cuarto que habían decidido asignarme, escuché sus risas desde la sala. Estaban bebiendo, celebrando, haciendo planes cada vez más elaborados para mi apartamento. Con la barra de bar aquí, podemos hacer fiestas increíbles, decía Mauricio. Y si quitamos esa pared de allá, podemos poner una mesa de billar, añadía Rafael. Lo único que hay que manejar bien es a la vieja, susurró Renata, pero no lo suficientemente bajo como para que no la escuchara. Mientras la tengamos contenta y no haga problemas, podemos hacer lo que queramos. No te preocupes, respondió Rafael. Mamá siempre ha sido muy dócil. Nunca me ha negado nada. Además, ¿qué opciones tiene? Somos su única familia. Sus palabras me atravesaron como balas. Muy dócil. Nunca me ha negado nada. ¿Qué opciones tiene? Como si fuera un animal domesticado, entrenado para obedecer y callar. Pero mientras guardaba mis fotografías más preciadas en una caja, mis dedos rozaron algo que había estado escondido en el fondo del cajón durante años. El testamento de mi esposo Antonio. Los papeles de mis inversiones. Los títulos de las propiedades que había comprado en silencio. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Ellos creían conocer mis opciones. Creían que lo sabían todo sobre la dulce y sumisa Adelia López. Al día siguiente comenzó oficialmente la destrucción. Mauricio llegó temprano con más herramientas y 2 amigos que, según él,
Iban a ayudar gratis con la demolición. Por supuesto, esperaban que yo les diera de comer y beber durante todo el día. El ruido era ensordecedor. Martillazos, taladros, gritos, risas. Mi hermoso apartamento se convirtió en una zona de guerra cubierta de polvo y escombros. Cada golpe en las paredes se sentía como un golpe directo a mi corazón. «Doña Adelia», me gritó Mauricio por encima del ruido, «¿puede prepararnos unos sándwiches? Este trabajo da mucha hambre». «Y unas cervezas bien frías», añadió uno de sus amigos, limpiándose el sudor con mi toalla limpia. Me convertí en la sirvienta de mi propia casa. Cocinaba para una multitud de extraños que destruían mi hogar, limpiaba el desastre que dejaban, y todo mientras ellos me trataban como si les debiera gratitud por hacerlo. Pero cada noche, cuando finalmente se iban y el apartamento quedaba en silencio, yo me encerraba en mi pequeño cuarto y hacía llamadas. Llamadas muy importantes a personas que hacía tiempo no contactaba. «Tomás, necesito que revises todos mis activos y los pongas en orden», susurré al teléfono una de esas noches. «¿Estás segura de lo que quieres hacer, Adelia?», me preguntó mi asesor financiero. «Completamente segura. Es hora de que algunas personas aprendan quién soy realmente». La tormenta que se avecinaba iba a ser mucho más destructiva que cualquier martillo o taladro. Y ellos no tenían la menor idea de lo que estaba por caer sobre sus cabezas. La humillación llegó a su punto máximo 3 semanas después, cuando ya no reconocía mi propio hogar. Las paredes habían sido destruidas. Mis muebles estaban cubiertos de polvo o directamente tirados en el balcón como basura, y mi apartamento parecía una zona de guerra. Pero lo peor no era el caos físico, sino la forma en que me trataban delante de los extraños que Mauricio traía cada día. «Oiga, doña», me gritó uno de los albañiles mientras yo limpiaba los escombros que habían dejado, «¿nos puede hacer un cafecito? Y si tiene algo de pan dulce, mejor». Rafael estaba ahí, viendo cómo un desconocido me hablaba como si fuera la empleada doméstica, y no hizo nada. Peor aún, se rió. «Mamá siempre ha sido muy servicial», le dijo al hombre. «Le gusta mantenerse ocupada, ¿verdad, mamá?». La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que aferrarme al lavaplatos para no explotar. Muy servicial. Como si mi degradación fuera una virtud que él había cultivado en mí durante años. Renata apareció desde lo que antes era mi habitación principal, ahora convertida en su dormitorio personal, vestida con ropa nueva que claramente había comprado con dinero que no era suyo. «Doña Adelia, cuando termine con el café, ¿puede lavar esta ropa? Es delicada, necesita cuidado especial». Me tendió una pila de vestidos caros, blusas de seda, ropa interior de encaje. Todo lo que yo nunca pude permitirme en mi vida, pero que ella compraba sin pestañear con mis ahorros. «También», continuó mientras se retocaba el maquillaje, «esta noche vienen unas amigas a cenar. Necesitamos que prepare algo especial, algo elegante. Rafael ya compró todo lo necesario». Se detuvo y me miró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Por supuesto, usted cenará en su cuarto. No queremos que se sienta incómoda con gente tan joven». Esa noche, mientras preparaba una cena gourmet para las amigas de Renata con ingredientes que habían costado más de lo que yo gastaba en comida en un mes entero, los escuché reírse en la sala. Hablaban de mí como si fuera un objeto, una mascota curiosa que les daba entretenimiento. «Es increíble lo bien entrenada que la tiene Rafael», decía una de las invitadas. «Mi suegra es un dolor de cabeza, siempre metida en todo. Esta no dice ni pío». «Es que Rafael sabe manejar la situación», respondió Renata con orgullo. «Desde el principio le dejó claro quién manda aquí. Y ella entiende que mientras se porte bien, puede quedarse». «¿Puede quedarse?», preguntó otra voz. «En su propia casa». Renata se rió como si hubiera dicho la cosa más graciosa del mundo. «Bueno, técnicamente sí, pero Rafael es el único hombre de la familia, ¿no? Él tiene derecho a administrar todo. Además, a su edad, ¿qué va a hacer sola? Nosotros le damos propósito, la mantenemos activa». «Propósito. Mantenerme activa. Como si ser la sirvienta en mi propia casa fuera un favor que me hacían». Cuando serví la cena, una de las amigas me miró con lástima fingida. «Doña, ¿por qué no se sienta con nosotras? Debe ser muy solitario comer sola». Antes de que pudiera responder, Renata intervino rápidamente. «Ay, no,
Ella prefiere la tranquilidad. ¿Verdad, doña Adelia? Le gusta ver sus novelas mientras cena. Me quedé ahí parada, sosteniendo la bandeja de servir, sintiendo todas las miradas sobre mí. Esperando a que confirmara mi propia humillación, que validara la narrativa que habían construido sobre mí. Por supuesto, logré decir con una sonrisa que me dolió físicamente: disfruten su cena. Mientras regresaba a mi pequeño cuarto con un plato de las sobras de la comida que yo misma había preparado, escuché a una de las invitadas susurrar: «Qué triste debe ser envejecer así». Esa noche fue cuando toqué fondo. Sentada en mi cama pequeña, en mi cuarto diminuto, comiendo sobras de mi propia cocina mientras extraños celebraban en mi sala, me miré en el pequeño espejo que había logrado salvar de la destrucción. ¿En qué me había convertido? ¿Cuándo había perdido toda mi dignidad, mi voz, mi poder? Pero mientras me hacía esas preguntas dolorosas, mis ojos se posaron en el celular que tenía sobre la mesita de noche. Tomás había estado llamando toda la semana, confirmando las transferencias, organizando los documentos, preparando todo según mis instrucciones. Me levanté y cerré la puerta con llave. Luego marqué un número que tenía memorizado desde hacía días. ¿Abogado Villareal? Soy Adelia López. Sí, la que lo llamó la semana pasada. Creo que es hora de proceder con todo lo que discutimos. La voz al otro lado del teléfono era profesional pero cálida. Por supuesto, señora López. ¿Está completamente segura de que quiere seguir adelante? Más segura que nunca en mi vida, respondí, y por primera vez en semanas, mi voz sonó firme, decidida. Ellos han cruzado todas las líneas posibles. Ya no hay vuelta atrás. Perfecto. Mañana mismo comenzamos con los procedimientos. Tiene un lugar seguro donde quedarse mientras se resuelve todo. Sonreí, una sonrisa real por primera vez en mucho tiempo. Sí, tengo exactamente el lugar perfecto. Después de colgar, saqué una pequeña grabadora que había estado escondida entre mi ropa interior durante semanas. Cada conversación, cada humillación, cada plan que habían hecho creyendo que yo no los escuchaba, todo estaba ahí, documentado, preservado para la posteridad. Al día siguiente, mientras ellos dormían hasta tarde después de su noche de celebración, yo me vestí con mi mejor ropa, tomé mi bolsa más elegante, y salí del apartamento. Oficialmente iba al supermercado, pero tenía otros planes completamente diferentes. La primera parada fue el banco principal, donde Tomás me esperaba con una sonrisa discreta. Todo está listo, Adelia. Las cuentas han sido reorganizadas según sus instrucciones. A partir de hoy, ellos no tienen acceso a nada. La segunda parada fue el bufet de abogados más prestigioso de la ciudad. El licenciado Villareal me recibió en una oficina elegante, con ventanales que daban a toda la ciudad. Por primera vez en meses, me sentí como una persona respetable, no como una sirvienta tolerada. Señora López, me dijo mientras revisaba todos los documentos que había preparado, tengo que decirle que este es uno de los casos más claros de abuso psicológico y financiero que he visto. Con todas las pruebas que tiene, vamos a recuperar no solo su propiedad, sino que ellos van a tener que compensarla por todos los daños. La tercera parada fue la más satisfactoria. Un hotel boutique en el centro de la ciudad, donde reservé la suite más lujosa que tenían disponible. Cuando la recepcionista vio mi tarjeta de crédito platino, me trató con el respeto que había olvidado que merecía. ¿Cuánto tiempo estará con nosotros, señora López?, me preguntó con una sonrisa profesional. El tiempo que sea necesario, respondí. Tengo algunos asuntos que resolver, pero planeo disfrutar cada minuto del proceso. Esa tarde, cuando regresé al apartamento con las bolsas del supermercado, los encontré exactamente como había imaginado. Mauricio trabajando sin camisa, sudando sobre mis pisos, Rafael bebiendo cerveza mientras supervisaba, y Renata dándose una manicura mientras gritaba órdenes desde su trono improvisado. «¡Por fin!», exclamó Renata cuando me vio. ¿Dónde se había metido? Mauricio tiene hambre y no hay nada preparado para almorzar. Disculpen, dije con la misma dulzura de siempre. Enseguida preparo algo. Pero mientras cocinaba para ellos por última vez, mi mente estaba completamente enfocada en lo que vendría. En 2 días, cuando estuviera cómodamente instalada en mi suite de hotel, comenzaría el verdadero espectáculo. Ellos habían jugado conmigo como si fuera una pieza de ajedrez sin valor.
pero estaban a punto de descubrir que habían estado jugando contra una reina que había estado escondiendo su poder todo este tiempo. La cuenta regresiva había comenzado. El momento de la verdad llegó el lunes por la mañana. Era el día que había elegido cuidadosamente para comenzar mi liberación. Rafael se había ido temprano al trabajo, convencido de que todo seguía bajo su control. Renata estaba en el salón de belleza gastando más de mi dinero en tratamientos que no necesitaba. Mauricio había salido a comprar más materiales para seguir destruyendo mi hogar, usando por supuesto la tarjeta que Rafael le había dado con acceso a mi cuenta. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que desde las 6 de la mañana, esa cuenta estaba completamente vacía. Tomé mi maleta más pequeña, la que había preparado en secreto durante días, y caminé hacia la puerta de mi apartamento por última vez como prisionera. No miré atrás. No sentí nostalgia. Solo sentí una liberación inmensa, como si me hubieran quitado cadenas que llevaba arrastrando durante meses. El taxi me esperaba abajo, y durante el trayecto al hotel, permití que una sonrisa real se dibujara en mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo, iba hacia algo mejor, no huyendo de algo terrible. El Hotel Emperador era exactamente lo que necesitaba. Elegante, discreto, con un servicio impecable que me recordó lo que era ser tratada con respeto. Cuando entré a mi suite, con su vista panorámica de la ciudad y sus muebles lujosos, sentí como si hubiera regresado a la civilización después de meses en una zona de guerra. ¿Necesita algo más, señora López?, me preguntó el Botones mientras dejaba mi equipaje. Por ahora no, gracias. Pero creo que voy a estar muy ocupada los próximos días. Si alguien pregunta por mí, por favor asegúrese de que sepan que estoy aquí por voluntad propia y que estoy perfectamente bien. El primer llamado llegó exactamente a las 2:37 de la tarde. Rafael, con voz alterada y confundida. «Mamá, ¿dónde estás? Vine a almorzar y no estás en la casa. Mauricio dice que no te ha visto en toda la mañana». «Estoy bien, Rafael», respondí con una calma que sabía lo iba a desconcertar. Decidí tomarme unas pequeñas vacaciones. ¿Vacaciones? ¿De qué hablas? ¿Dónde estás exactamente? En un lugar muy cómodo. No te preocupes por mí. Mamá, esto es ridículo. Regresa a casa inmediatamente. Tenemos cosas que discutir. La palabra, inmediatamente, me hizo reír, una risa genuina que había estado guardada durante meses. No, Rafael. Creo que por primera vez en mucho tiempo voy a hacer exactamente lo que yo quiera hacer. Colgué antes de que pudiera responder y apagué el teléfono. Sabía que los siguientes llamados iban a ser más desesperados, más agresivos. Pero por el momento, quería disfrutar del silencio. El segundo acto de mi venganza comenzó esa misma tarde. Tomás me llamó puntualmente a las 4. Ya está hecho, Adelia. Todas las tarjetas han sido canceladas. Las cuentas están cerradas. El acceso que tenían ha sido completamente revocado. Y los pagos automáticos. Todo cancelado. La hipoteca del apartamento, que como sabemos está completamente pagada, obviamente no se ve afectada. Pero todos los servicios que se pagaban automáticamente desde tu cuenta han sido suspendidos. Perfecto. En ese momento, Mauricio probablemente estaría en la ferretería tratando de pagar materiales con una tarjeta que acababa de ser rechazada. Renata estaría en el salón de belleza enfrentando la humillación de no poder pagar por sus tratamientos de lujo. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Renata, y su voz había perdido toda la dulzura fingida que solía usar conmigo. ¿Qué hiciste, vieja loca? La tarjeta no funciona. Me dejaste en ridículo en el salón. Oh, querida, respondí con la misma condescendencia que ella había usado conmigo durante meses. ¿Hay algún problema con tu tarjeta? Qué extraño. No tienes tu propio dinero para pagar tus gastos. Sabes perfectamente que usamos tu cuenta para todo. Arregla esto ahora mismo. Me temo que no puedo ayudarte con eso, Renata. Verás, decidí que es hora de que cada uno se haga responsable de sus propios gastos. Es lo más sano para todos, ¿no te parece? El grito que salió del teléfono fue tan fuerte que tuve que alejármelo del oído. Pero cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono amenazante que no había escuchado antes. Escúchame bien, vieja estúpida. Vas a regresar a casa ahora mismo y vas a arreglar este problema.
Si no lo haces, te vamos a hacer la vida imposible. ¿Me entendiste? Oh, Renata, dije con una dulzura exagerada, creo que no entiendes la situación. Yo ya no vivo ahí. Ese apartamento es mío, registrado únicamente a mi nombre, y ustedes han estado viviendo ahí sin mi permiso. Técnicamente, son ocupas. El silencio que siguió fue delicioso. Podía imaginar perfectamente su cara de shock, su cerebro procesando lentamente las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Además, continué, todas las renovaciones que han estado haciendo sin mi autorización constituyen daño a propiedad privada. Mi abogado me ha explicado que tengo derecho a demandar por reparaciones. No puedes hacernos esto, gritó, pero ahora su voz sonaba más desesperada que amenazante. Rafael es tu hijo. Somos tu familia. Mi familia, repetí lentamente. No me hubiera tratado como una sirvienta en mi propia casa. Mi familia no hubiera tomado mis ahorros sin permiso. Mi familia no hubiera destruido mi hogar sin consultarme. Colgué e inmediatamente llamé al abogado. Licenciado Villarreal, creo que es hora de comenzar con los procedimientos legales. Ellos ya saben que no tienen acceso al dinero. Ahora necesitan entender que tampoco tienen derecho a la propiedad. Perfecto, señora López. Ya tengo preparada la notificación de desalojo. Se las entregaremos mañana por la mañana. También tengo listo el inventario de daños para la demanda civil. Esa noche, desde mi cómoda suite de hotel, pedí servicio a la habitación. Cenomé un filete perfectamente preparado acompañado de una copa de vino tinto, mientras veía las noticias en la televisión de pantalla grande. Por primera vez en meses, nadie me gritaba, nadie me exigía nada, nadie me trataba como una empleada. El teléfono sonó repetidamente durante toda la noche. Rafael, Renata, incluso Mauricio me llamaron docenas de veces. Algunos mensajes eran súplicas, otros amenazas, otros intentos patéticos de hacerme sentir culpable. Mamá, esto es una locura, decía la voz de Rafael en uno de los mensajes. Somos familia. Las familias resuelven sus problemas hablando, no huyendo como niños caprichosos. Niños caprichosos. Incluso en sus súplicas, no podía evitar ser condescendiente. Otro mensaje de Renata era puro veneno. Esto no va a quedar así, vieja miserable. Vamos a demandarte por abandono de hogar. Rafael tiene derechos como hijo adoptivo. Pero el mensaje que más me divirtió fue el de Mauricio. Doña Adelia, usted sabe que yo solo estoy aquí ayudando. No me meta en sus problemas familiares. Solo necesito que me pague el trabajo que ya hice. Como si yo le debiera algo por destrozar mi casa. Apagué el teléfono y me di un baño largo en la tina de mármol de mi suite. Mañana comenzaría el verdadero espectáculo. Mañana descubrirían que la dulce y sumisa Adelia López había muerto, y en su lugar había nacido una mujer que sabía exactamente cuánto valía y estaba dispuesta a luchar por ello. Mientras me sumergía en el agua caliente, pensé en mi difunto esposo Antonio. Perdóname por haber tardado tanto en defenderme, susurré. Pero creo que te sentirías orgulloso de lo que estoy a punto de hacer. La guerra había comenzado oficialmente. Y esta vez, yo tenía todas las armas. El martes por la mañana llegó con el sonido más hermoso que había escuchado en meses. El timbre de mi apartamento sonando insistentemente mientras yo desayunaba tranquilamente en la terraza de mi suite de hotel. Sabía exactamente qué estaba pasando. El licenciado Villarreal y su equipo estaban entregando la notificación de desalojo, junto con la demanda civil por daños a la propiedad. Mi teléfono comenzó a sonar exactamente a las 9:15 de la mañana. ¿Qué es esto?, gritó Rafael con una voz que nunca le había escuchado antes, completamente fuera de control. Dice que tenemos 72 horas para desalojar. Esto es una broma de mal gusto. Oh, recibieron la notificación, dije mientras untaba mermelada en mi croissant. Qué eficientes son los abogados cuando uno les paga bien. Mamá, esto es ilegal. No puedes echarnos así como así. Tenemos derechos. Derechos. Me reí genuinamente. Rafael, querido, el único derecho que tenían era el que yo les daba por amor. Y ese privilegio se acabó el día que decidieron tratarme como su sirvienta personal. Pero soy tu hijo. Esto es mi hogar. Tu hogar, repetí lentamente, es donde puedas pagar la renta o donde alguien te invite por amor y respeto.
Mi apartamento nunca fue tu hogar, fue mi regalo que ustedes convirtieron en mi prisión. Renata arrebató el teléfono. Su voz era pura histeria. Vieja loca. No tienes idea del lío en que te estás metiendo. Vamos a demandarte por todo lo que tienes. Ah, Renata, suspiré teatralmente, siempre tan dramática. Dime, ¿con qué dinero van a pagarle a un abogado? Porque entiendo que ayer tuvieron algunos problemitas financieros. El silencio que siguió fue delicioso. Podía imaginar perfectamente la realidad golpeándolos como un martillo. Sin acceso a mi dinero, sin ahorros propios, sin trabajo estable que les diera para pagar un abogado decente. Además, continué, mi abogado me ha explicado que ustedes no tienen absolutamente ningún caso. El apartamento está registrado únicamente a mi nombre. Nunca firmaron un contrato de arrendamiento. Nunca pagaron renta. Técnicamente, han sido ocupantes ilegales durante meses. Mauricio se acercó al teléfono. Doña Adelia, yo no tengo nada que ver con esto. Solo estoy haciendo un trabajo. No me puede desalojar a mí también. Un trabajo. Me reí hasta que me dolió el estómago. Mauricio, destruir propiedad privada sin autorización no es un trabajo, es vandalismo. Mi abogado me ha asegurado que usted puede enfrentar cargos criminales por daño a propiedad. Esa tarde decidí darme un pequeño placer personal. Me vestí con mi mejor traje, me arreglé el cabello en el salón del hotel y tomé un taxi hacia mi antiguo apartamento. Quería ver con mis propios ojos el pánico que había desatado. Lo que encontré superó todas mis expectativas. Mauricio estaba en el balcón cargando herramientas en cajas, claramente preparándose para huir. Renata caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada, hablando por teléfono con una voz cada vez más desesperada. No me importa lo que cueste. Necesito un abogado ahora. Rafael estaba sentado en lo que quedaba de mi sofá, con la cabeza entre las manos, completamente derrotado. Toqué la puerta con suavidad. Rafael abrió, y cuando me vio, su expresión pasó por todas las emociones posibles en cuestión de segundos. Alivio, esperanza, rabia, desesperación. Mamá, gracias a Dios que viniste. Podemos arreglar todo esto. Solo fue un malentendido. No vengo a arreglar nada, dije con una sonrisa serena. Vengo a hacer una inspección de mi propiedad para documentar todos los daños. Saqué mi teléfono y comencé a tomar fotografías. Cada pared destruida, cada mueble dañado, cada modificación no autorizada que habían hecho a mi hogar. El flash de mi cámara lo siguió como un fantasma vengativo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Renata, acercándose con los ojos inyectados de rabia. Documentando evidencia para la demanda civil. Mi abogado necesita calcular exactamente cuánto me van a tener que pagar por reparaciones. Mauricio se acercó con las manos levantadas. Doña Adelia, yo puedo arreglar todo lo que se rompió. No me cobre nada, lo hago gratis. Mauricio, lo miré con lástima fingida, el daño ya está hecho. Además, después de ver la calidad de su trabajo, prefiero contratar profesionales. Continué tomando fotografías metódicamente. La cocina destrozada, el comedor sin paredes, mi antiguo closet convertido en un desastre de ladrillos y cables. Cada imagen que capturaba era dinero que ellos me iban a tener que pagar. Mamá, por favor, Rafael se acercó con lágrimas en los ojos. Sé que cometimos errores, pero somos familia. La familia se perdona. Me detuve y lo miré fijamente. Rafael, la familia también se respeta. La familia no toma ventaja de sus miembros más vulnerables. La familia no convierte el amor en una herramienta de manipulación. Pero te dimos un hogar, gritó Renata. Te dimos propósito. Sin nosotros estarías sola y aburrida. La carcajada que solté resonó por todo el apartamento. ¿Un hogar? Me convirtieron en la sirvienta de mi propia casa. ¿Propósito? Limpiar sus desastres y cocinar para sus amigos. ¿Compañía? Ser ignorada y humillada diariamente. Tomé la última fotografía y guardé mi teléfono. Tienen 72 horas para salir. Todo lo que dejen será considerado basura abandonada y será dispuesto apropiadamente. Mientras caminaba hacia la puerta, Rafael me siguió. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer sola?
Me volteé en el umbral y lo miré con una sonrisa que había estado guardando durante meses. Rafael, querido, voy a hacer algo que no he hecho en mucho tiempo. Voy a vivir mi vida exactamente como yo quiera vivirla. Pero el dinero, comenzó a decir. ¿Qué dinero?, lo interrumpí. Oh, ¿te refieres a mis ahorros? Los que ustedes gastaban como si fueran suyos. Esos van a estar muy ocupados pagando abogados y reparaciones. Salí del apartamento y cerré la puerta suavemente detrás de mí. En el pasillo, me encontré con la señora Olga, mi vecina de toda la vida. Adelia, me susurró, ¿estás bien? Los hemos escuchado gritar durante días. Estoy perfecta, Olga. Solo estoy limpiando mi casa de algunas plagas que se habían instalado. Esa noche, desde mi suite de hotel, recibí docenas de llamadas que no contesté. Mensajes de texto cada vez más desesperados, amenazas vacías, súplicas patéticas. Pero el que más me divirtió fue un email que Rafael me envió a medianoche. Mamá, he estado pensando y creo que tienes razón. Nos comportamos mal contigo. Si regresas, podemos hacer las cosas diferentes. Podemos tratarte mejor. Solo dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser el hijo que mereces. Leí el mensaje 3 veces y luego lo reenvié directamente a mi abogado con una nota, evidencia adicional de que sabían exactamente lo que estaban haciendo. La primera batalla estaba ganada, pero la guerra apenas comenzaba, y yo tenía muchas más sorpresas guardadas para ellos. El viernes por la mañana, último día del plazo de desalojo, decidí darme el placer de presenciar personalmente la humillación final. Me vestí con elegancia, como una empresaria exitosa que era, y llegué a mi apartamento exactamente a las 11 de la mañana acompañada del licenciado Villarreal y un oficial de policía. Lo que encontramos fue un espectáculo patético que superó todas mis expectativas. Mauricio había desaparecido durante la noche, llevándose no solo sus herramientas, sino también varios objetos de valor que habían sobrevivido a la destrucción. Rafael estaba tirado en el sofá dañado, sin afeitar, con la misma ropa arrugada que llevaba desde hace días. Renata lloraba histéricamente mientras metía ropa en maletas baratas, claramente en estado de pánico total. «Buenos días», dije con la voz más dulce que pude conseguir. «Veo que han empezado a empacar. ¡Qué organizados!». Rafael se levantó como un resorte al verme. «Mamá, por favor, necesitamos más tiempo. No tenemos dónde ir». «Eso», respondí mientras examinaba una lámpara que habían roto durante sus renovaciones. «Debieron pensarlo antes de decidir invadir mi hogar». El licenciado Villarreal se acercó con una carpeta llena de documentos. «Señora López, he terminado el cálculo de daños. Entre reparaciones, reposición de mobiliario y los gastos legales, están hablando de aproximadamente 250,000 pesos. La cifra cayó sobre ellos como una bomba nuclear. Renata dejó de llorar por el shock, y Rafael se desplomó de nuevo en el sofá como si le hubieran cortado las piernas. 250,000, susurró Rafael. Pero mamá, nosotros no tenemos ese dinero. Lo sé perfectamente, dije con una sonrisa que no tenía nada de maternal. Por eso mi abogado va a embargar todo lo que puedan tener de valor hasta completar la suma. Renata se levantó con los ojos inyectados de rabia. Esto es venganza. Una venganza cruel de una vieja resentida. Venganza. Me reí genuinamente. Querida, esto es justicia. La venganza habría sido mucho más creativa. El oficial de policía se aclaró la garganta. Señores, tienen exactamente 1 hora para terminar de retirar sus pertenencias. Después de eso, cualquier cosa que quede será considerada abandono de propiedad. Mientras ellos corrían desesperadamente empacando lo poco que podían llevar, yo me senté en una silla que había logrado salvarse y observé el espectáculo con la satisfacción de quien finalmente ve justicia después de meses de abuso. ¿Dónde vamos a vivir?, le gritó Renata a Rafael. Tu madre nos está dejando en la calle. Renata, intervine con dulzura, yo no los estoy dejando en ningún lado. Ustedes tomaron la decisión de ser ingratos y abusivos. Estas son simplemente las consecuencias naturales de sus acciones. Rafael se acercó a mí una última vez, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, sé que cometí errores, pero por favor no hagas esto. Soy tu hijo. Lo miré a los ojos,
Esos ojos que había amado tanto cuando era niño, que había consolado en sus pesadillas, que había llenado de orgullo cuando se graduó de la universidad. Rafael, dije suavemente, tú dejaste de ser mi hijo el día que decidiste que mi amor era una debilidad que podías explotar. El día que me convertiste en tu sirvienta personal. El día que permitiste que tu esposa me humillara en mi propia casa. Sus sollozos se hicieron más fuertes. Pero te adopté cuando tenías 5 años. Te di todo lo que tenía. Exactamente. Asentí. Te di todo. Y tú lo tomaste como si fuera tu derecho, no como el regalo de amor que era. A las 12 en punto, el oficial de policía comenzó a caminar hacia la puerta. Se acabó el tiempo. Necesito que abandonen la propiedad inmediatamente. Rafael y Renata salieron arrastrando sus maletas, derrotados, humillados, sin dinero y sin opciones. Cuando llegaron al pasillo, Rafael se volteó una última vez. ¿Esto es realmente lo que quieres? ¿Que tu único hijo termine en la calle? Lo que quiero, respondí desde la puerta de mi apartamento recuperado, es que aprendas que las acciones tienen consecuencias. Y que el amor no es algo que se pueda dar por garantizado eternamente. Cerré la puerta y me quedé sola en mi apartamento destrozado por primera vez en meses. El silencio era absolutamente glorioso. Pero la verdadera satisfacción llegó esa tarde, cuando recibí una llamada del licenciado Villarreal. Señora López, tengo noticias interesantes. Resulta que Rafael había estado usando su información personal para solicitar préstamos a su nombre. Encontramos 3 solicitudes de crédito fraudulentas. Esto constituye un delito federal. Mi sonrisa se hizo más ancha. ¿Y qué sugiere que hagamos con esa información? Bueno, podríamos presentar cargos criminales además de la demanda civil. Fraude de identidad puede resultar en varios años de prisión. Años de prisión. La idea me pareció demasiado tentadora para ignorarla. Creo que Rafael necesita tiempo para reflexionar sobre sus decisiones de vida. Proceda con los cargos. Esa noche regresé a mi suite de hotel con una sensación de triunfo absoluto. Ordené champaña del mejor que tenían y brindar por mi liberación. Pero la verdadera celebración llegó cuando mi teléfono sonó con una llamada que había estado esperando. Señora López. La voz era joven, profesional. Soy del canal de noticias local. Nos llegó información sobre su caso, y nos gustaría hacerle una entrevista. Una historia sobre abuso de ancianos por parte de familiares está generando mucho interés público. Una entrevista. La idea me emocionó más de lo que había esperado. Por supuesto. Pero tengo algunas condiciones. Dígame. Quiero que la entrevista sea en vivo. Quiero que muestren todas las fotografías de los daños. Y quiero que Rafael y Renata sepan exactamente cuándo va a salir al aire. ¿Puedo preguntar por qué? Mi sonrisa se hizo tan amplia que probablemente se podía escuchar a través del teléfono. Porque quiero que vean lo que es ser humillado públicamente. Quiero que experimenten lo que se siente cuando todo el mundo conoce tu vergüenza. La entrevista se programó para el lunes siguiente. Tendría una audiencia de miles de personas, y toda la ciudad sabría exactamente qué tipo de personas eran Rafael y Renata. Pero antes de eso, tenía una última sorpresa preparada para ellos. Una que involucraría las redes sociales, las grabaciones que había estado coleccionando durante meses, y una lección muy pública sobre las consecuencias del abuso. Mientras me preparaba para dormir en mi cómoda cama de hotel, pensé en mi difunto esposo Antonio. Espero que estés disfrutando esto tanto como yo, susurré hacia el techo. Creo que finalmente estoy convirtiéndome en la mujer fuerte que siempre quisiste que fuera. El lunes iba a ser un día muy interesante. Y Rafael y Renata no tenían la menor idea de lo que les esperaba. La segunda fase de mi venganza estaba a punto de comenzar, y esta vez, toda la ciudad sería testigo. El domingo por la noche creé mi cuenta de redes sociales. No una cuenta cualquiera, sino una diseñada específicamente para contar mi historia al mundo entero. La llamé Justicia para Adelia y la primera publicación fue devastadora. Un video de 3 minutos donde explicaba calmadamente lo que había sufrido, acompañado de las fotografías más impactantes de mi apartamento destrozado. Hola, me llamo Adelia López y tengo 68 años. Durante meses, mi hijo adoptivo y su esposa me convirtieron en la sirvienta de mi propia casa.
Hoy quiero contarles mi historia para que ninguna otra persona mayor tenga que pasar por lo que yo pasé. El video se volvió viral en cuestión de horas. Para el lunes por la mañana tenía más de 50,000 visualizaciones y miles de comentarios de apoyo. Pero eso era solo el aperitivo para lo que estaba por venir. La entrevista en televisión estaba programada para las 6 de la tarde, en el horario de mayor audiencia. Pasé el día preparándome meticulosamente, el traje perfecto, el maquillaje impecable, y sobre todo, organizando todas las pruebas que iba a presentar en vivo. Pero antes de ir al estudio, tenía una última parada que hacer. Llegué al edificio donde Rafael y Renata habían logrado conseguir un pequeño apartamento de renta, gracias a la ayuda de los padres de ella. Era un lugar modesto, muy diferente a la comodidad que habían disfrutado en mi hogar. Toqué la puerta con suavidad. Renata abrió, y cuando me vio, su expresión se transformó en puro odio. ¿Qué haces aquí? No fue suficiente con echarnos. Vine a avisarles que esta noche voy a estar en televisión. Canal 7, a las 6 en punto. Pensé que les gustaría verlo. Rafael apareció detrás de ella, más delgado, con ojeras profundas. ¿Televisión? ¿De qué vas a hablar? De ustedes, por supuesto. De todo lo que me hicieron. De cómo me trataron. El público tiene derecho a saber qué tipo de personas son. La cara de Renata se puso blanca como papel. No puedes hacer eso. Es difamación. Difamación. Me reí suavemente. Querida, difamación es cuando dices mentiras sobre alguien. Yo solo voy a contar la verdad. Tengo grabaciones, fotografías, documentos. Todo perfectamente verificable. Mamá, por favor, Rafael se acercó con manos temblorosas. No hagas esto. Ya ganaste. Ya nos castigaste suficiente. Suficiente. Lo miré con incredulidad genuina. Rafael, durante meses ustedes me humillaron, me robaron, me trataron como basura. ¿Y tú crees que perder un apartamento es suficiente castigo? Pero vas a arruinar nuestras vidas, gritó Renata. Todo el mundo va a saber. Exactamente, asentí con satisfacción. Todo el mundo va a saber exactamente quiénes son ustedes. Van a saber que son el tipo de personas que abusa de una mujer mayor. Van a saber que son ingratos, manipuladores y ladrones. No somos ladrones, protestó Rafael. Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones que había estado guardando. Su propia voz llenó el pasillo. Mamá siempre ha sido muy dócil. Nunca me ha negado nada. Además, ¿qué opciones tiene? Somos su única familia. Ver su expresión cuando escuchó sus propias palabras fue absolutamente delicioso. El shock, la comprensión de que había estado documentando todo, el terror de saber que tenía evidencia de su desprecio. Has estado grabándonos todo este tiempo, susurró Renata. Cada conversación importante, confirmé. Cada humillación. Cada plan que hicieron creyendo que yo no los escuchaba. Todo está documentado y esta noche todo el país lo va a escuchar. Me di la vuelta para irme, pero me detuve en el último momento. Ah, una cosa más. Los cargos criminales por fraude de identidad van a ser presentados mañana por la mañana. Rafael, espero que tengas un buen abogado, porque vas a necesitarlo. Llegué al estudio de televisión una hora antes de la transmisión. El productor, un hombre joven y entusiasta, me recibió con los ojos brillantes de emoción. Señora López, su historia ha causado una revolución en redes sociales. El hashtag Justicia para Adelia es tendencia nacional. Tenemos más de 200,000 personas confirmadas que van a ver la entrevista en vivo. Mientras me preparaban en maquillaje, revisé una última vez todos los materiales que había traído, las grabaciones de audio, las fotografías del apartamento, los documentos bancarios que mostraban cómo habían gastado mi dinero, y la joya de la corona, un video que había logrado tomar en secreto donde Renata hablaba con sus amigas sobre cómo manipularme. 5 minutos al aire, anunció el asistente de producción. Me senté en la silla del estudio, frente a Carmen Herrera, la periodista más respetada del canal. Las luces se encendieron, las cámaras comenzaron a rodar, y finalmente llegó mi momento de justicia pública. Buenas noches, soy Carmen Herrera y esta noche tenemos una historia que ha conmovido a todo el país. Conmigo está Adelia López,
una mujer de 68 años que durante meses fue víctima de abuso por parte de su propio hijo adoptivo. Adelia, gracias por estar aquí. Gracias a usted, Carmen. He esperado mucho tiempo para poder contar mi historia. Cuéntenos, ¿cómo comenzó todo? Y entonces, con la calma de quien finalmente puede decir su verdad, comencé a narrar cada detalle, cada humillación, cada manipulación, cada momento en que me trataron como si fuera invisible en mi propia casa. Pero lo más impactante vino cuando comencé a reproducir las grabaciones. La voz de Rafael diciendo que yo era muy dócil resonó por todo el país. La risa de Renata hablando de mantenerme contenta para poder hacer lo que quisieran se escuchó en miles de hogares. Los teléfonos del canal comenzaron a sonar inmediatamente. Mensajes de apoyo, donaciones, ofertas de ayuda legal. Pero también algo que no había esperado, otras personas mayores llamando para contar historias similares. Señora López, dijo Carmen con lágrimas en los ojos, ¿qué le diría a otras personas que están pasando por situaciones similares? Miré directamente a la cámara, sabiendo que Rafael y Renata estaban viendo, sabiendo que todo el país me escuchaba. Les diría que nunca es demasiado tarde para defenderse, que el amor verdadero no viene acompañado de abuso, y que todas las personas, sin importar su edad, merecen respeto y dignidad. Hice una pausa y sonreí con la satisfacción de quien finalmente ha encontrado su voz. Y les diría que la justicia, aunque llegue tarde, siempre llega. Cuando las cámaras se apagaron, sabía que había ganado la guerra final. No solo había recuperado mi hogar y mi dignidad, sino que había convertido mi historia personal en una lección pública que protegería a otros. Mi teléfono no dejó de sonar en toda la noche. Pero la llamada que más disfruté fue la que no contesté, Rafael, llamando una y otra vez desde un número desconocido, probablemente rogando que retirara los cargos criminales. Esa súplica tendría que esperar hasta que pudiera hablar conmigo desde la cárcel. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi apartamento completamente renovado, tomando café mientras veo el amanecer sobre la ciudad. El lugar luce espectacular, mejor de lo que había estado jamás. Contraté a los mejores profesionales para reparar cada daño, cada pared destruida, cada mueble roto. Pero más importante que la renovación física fue la renovación de mi alma. La entrevista de televisión cambió todo. No solo para mí, sino para miles de personas que se identificaron con mi historia. El movimiento Justicia para Adelia se convirtió en una campaña nacional de protección a adultos mayores. Recibí más de 10.000 cartas de apoyo, ofertas de amistad, invitaciones a conferencias y algo que nunca esperé, propuestas de matrimonio de caballeros distinguidos que admiraban mi valentía. Rafael fue sentenciado a 3 años de prisión por fraude de identidad y abuso financiero. Durante el juicio, tuve que testificar, y fue la primera vez que lo vi desde aquella tarde en su apartamento de renta. Había perdido peso, tenía el cabello canoso, y sus ojos mostraban una derrota que nunca había visto antes. Cuando nuestras miradas se cruzaron en el tribunal, vi algo que me sorprendió: arrepentimiento genuino. No la manipulación calculada que había usado durante meses, sino dolor real por lo que había hecho. Su abogado defensor había argumentado que el estrés del matrimonio y las presiones económicas lo habían llevado a tomar decisiones equivocadas. Pero el fiscal, armado con todas mis grabaciones y evidencias, demostró que había sido un patrón sistemático de abuso, no un error momentáneo. ¿Tiene algo que decir antes de la sentencia?, le preguntó el juez. Rafael se levantó lentamente y me miró directamente. Señoría, y especialmente a mi madre, perdón, a la señora López, quiero decir que no hay excusa para lo que hice. Tomé el amor incondicional que me dio durante toda mi vida y lo convertí en una herramienta para lastimarla. Su voz se quebró. Ella me salvó cuando era niño, me dio todo lo que necesitaba para convertirme en un hombre decente, y yo la traicioné de la peor manera posible. No busco perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepa que finalmente entiendo la magnitud de lo que perdí. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Perdí a la mejor madre que cualquier hijo podría tener. Perdí a la mujer más generosa y noble que he conocido. Y lo perdí todo por codicia, por permitir que otras personas me convencieran de que tenía derecho a algo que nunca fue mío. El silencio en el tribunal era absoluto. Incluso el juez parecía conmovido por sus palabras. No pido clemencia, continuó Rafael. Acepto completamente las consecuencias de mis acciones.
Solo pido que mi madre sepa que el niño que ella crió con tanto amor todavía existe en algún lugar dentro de mí, y que ese niño está profundamente avergonzado de lo que el hombre en que se convirtió le hizo a la persona que más amaba en el mundo. Cuando se sentó, algo dentro de mí se rompió y se sanó al mismo tiempo. Durante meses había luchado entre el amor que le tenía y la rabia por lo que me había hecho. Escucharlo admitir completamente su culpa, sin excusas, sin intentar manipularme una vez más, me dio algo que no sabía que necesitaba: cierre real. Renata tuvo menos suerte. Sin las habilidades de manipulación emocional de Rafael, su defensa se desmoronó completamente. Fue sentenciada a 2 años por complicidad en el fraude y por daños a propiedad. Pero lo que realmente la destruyó fue la humillación pública. El video donde se burlaba de mí con sus amigas se había vuelto viral, y su empleador la despidió inmediatamente. Su reputación quedó arruinada para siempre. Mauricio nunca fue encontrado. Aparentemente huyó a otro estado cuando se dio cuenta de que yo iba en serio con las demandas legales. Dejó un rastro de deudas y herramientas robadas, pero para mí era suficiente saber que había desaparecido de mi vida para siempre. La demanda civil también prosperó. Recuperé cada centavo que habían gastado de mis ahorros, más intereses y daños punitivos. El dinero fue importante, pero lo que realmente importaba era el reconocimiento legal de que había sido víctima de abuso. Pero la verdadera transformación vino después. Con mi historia pública, comenzaron a contactarme organizaciones de protección a adultos mayores. Me invitaron a dar conferencias, a participar en campañas de concientización, a convertirme en la voz de miles de personas que habían pasado por situaciones similares. Descubrí que tenía un talento natural para hablar en público. Cada vez que contaba mi historia, veía a personas en la audiencia que se identificaban, que encontraban el valor para salir de sus propias situaciones de abuso. No permitan que el amor se convierta en una cadena, les decía en cada conferencia. El amor verdadero libera, no esclaviza. Y nunca, nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad. También encontré algo que no había buscado: nuevas amistades genuinas. Olga, mi vecina de toda la vida, se convirtió en mi confidente más cercana. Siempre supe que tenías fuego dentro, me dijo una tarde mientras tomábamos té. Solo necesitabas una razón para encenderlo. Conocí a Tomás en persona después de años de solo hablar por teléfono sobre mis inversiones. Resultó ser un hombre viudo, inteligente y gentil, que admiraba mi fortaleza. Comenzamos a salir ocasionalmente, sin presiones, solo disfrutando la compañía mutua. ¿Nunca te arrepientes de lo que hiciste?, me preguntó una noche mientras cenábamos en un restaurante elegante. Arrepentirme. Reflexioné por un momento. Me arrepiento de haber tardado tanto en defenderme. Me arrepiento de haber permitido que abusaran de mí durante meses. Pero de haber luchado por mi dignidad, de haber enseñado que las acciones tienen consecuencias, jamás. Hace 3 meses recibí una carta desde la prisión. Era de Rafael. Una carta larga, escrita a mano, llena de reflexiones profundas sobre lo que había hecho y lo que había perdido. Mamá, comenzaba la carta, y esa simple palabra me hizo llorar porque hacía mucho tiempo que no me llamaba así con amor genuino. Sé que no tengo derecho a llamarte así después de todo lo que te hice, pero necesito que sepas que estos meses en prisión me han dado tiempo para entender realmente quién soy y en qué me convertí. Todos los días pienso en el niño de 5 años que recogiste del orfanato, y me pregunto en qué momento ese niño agradecido se convirtió en el hombre egoísta que te lastimó. La carta continuaba por páginas, detallando no solo su arrepentimiento, sino su proceso de crecimiento personal. Había comenzado terapia, estaba estudiando para obtener un título en trabajo social, quería dedicar el resto de su vida a ayudar a otros como una forma de honrar el amor que yo le había dado. No busco tu perdón, terminaba la carta, porque entiendo que eso es algo que se gana con acciones, no con palabras. Solo quiero que sepas que el amor que me diste no se perdió completamente. Está creciendo de nuevo, y esta vez será usado para servir a otros, no para lastimarlos. Leí esa carta 5 veces antes de decidir qué hacer con ella. Decidí contestarle. Rafael, escribí, el perdón no es algo que se da por las palabras de arrepentimiento, sino por las acciones que demuestran cambio real. Cuando salgas de prisión, si realmente has cambiado, tendrás la oportunidad de demostrarlo. Hasta entonces, usa este tiempo para convertirte en el hombre que siempre tuve la esperanza de que fueras. No firmé la carta como mamá.
Firmé como Adelia López. Porque esa relación tendría que ser reconstruida desde cero, si es que alguna vez se reconstruía. Esta mañana, mientras observo la ciudad despertar desde mi terraza renovada, pienso en todo lo que he aprendido. Aprendí que la bondad sin límites puede convertirse en debilidad. Aprendí que el amor sin respeto es destructivo. Pero sobre todo, aprendí que nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz y usarla. Mi teléfono suena con una invitación para dar otra conferencia, esta vez en una universidad donde estudian trabajo social. Acepto inmediatamente. Cada vez que cuento mi historia, siento que honro no solo mi propia lucha, sino la de todas las personas que han encontrado el valor para defenderse. No me arrepiento de haberlo adoptado, digo en voz alta, practicando las palabras que diré en la conferencia. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. El sol termina de salir, iluminando completamente mi apartamento, mi nueva vida, mi dignidad recuperada. Soy Adelia López. Tengo 68 años. Sobreviví al abuso, luché por la justicia, y encontré mi fuerza. Y